para poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. no está acostumbrado, ¿verdad? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Repítalo conmigo ese pedacito donde dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea toda la gloria. ¿No? ¿Puede tomar su asiento? Si nosotros vemos, todo lo que tenemos, lo tenemos por Él. Él nos regaló todo esto. Nuestra hermana Rebeca decía que las promesas de Dios son fieles. Y eso es lo que dice ahí, que nos ha dado grandísimas. Amén. Nos ha dado promesa. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, que estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos estas promesas. ¿Usted tiene promesa? Promesa de vida eterna, promesa que un día, como ya cantaban, estaremos en la nueva Jerusalén. Amén. Ya todas estas cosas que nosotros vivimos en este mundo son pasajeras. Y el apóstol Pablo dice que no se comparan con la gloria venidera. No tienen comparación. Esas cositas que usted pasa no se comparan con la gloria eterna que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de estas cualidades que el apóstol Pedro pone aquí dentro del creyente. Nuestro Señor Jesucristo, y esta carta que escribe el apóstol Pedro aquí es para advertir a los hermanos acerca de los falsos maestros. Amén, porque se habían infiltrado falsos maestros. Y no solamente eso, sino para animarlos a crecer en Dios y a crecer en el conocimiento de la palabra. Si usted se da cuenta, menciona en muchas ocasiones la palabra conocimiento. El apóstol Pedro está interesado que cada uno de nosotros aprenda de la palabra de Dios, el conocimiento. Y entonces nosotros debemos de prestarle atención a todo esto. Y vuelvo a repetir lo que les he dicho en muchas ocasiones. Ahora que estamos en Cristo, según el apóstol Pedro, que tenemos estas grandísimas promesas, nos podemos presentar delante de Dios justos, ¿correcto?
nos podemos presentar delante de Dios justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestro favor. Entonces ahora nos paramos delante de Él como si siempre hubiésemos obedecido y como si nunca hubiésemos fallado, hubiésemos pecado. Eso es grandioso y es maravilloso a nuestro favor. Leemos el texto nuevamente donde dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Entonces ya dijo el apóstol Pablo que es lo que tenemos, grandísimas promesas y que tenemos nueva vida en Cristo y que ya nos limpió de la corrupción de este mundo. Y entonces por eso en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid. ¿Y qué es ese añadir? Yo les leo algo por aquí que encontré acerca de la palabra añadir. La palabra añadir se convirtió como en algo generoso. Y esto se usaba en el teatro griego, en los tiempos de Pablo, en los tiempos del apóstol Pedro, cuando hacían sus teatros. Y entonces la palabra añadida era que iban añadiendo cosas al teatro, o si era algún canto, alguna música. Ustedes han visto los coros, a veces empieza uno, se une el otro y todo va al mismo, a modo que suena bonito una orquesta. Así es lo que el apóstol Pedro está planteando aquí, que nosotros vayamos añadiendo cosas a nuestra vida para que nosotros sonemos lindos delante de la presencia de Dios, como una orquesta bien, ¿cómo se dice? Bien afinada, que no sea todo desafinado, ¿verdad? Como a veces cantamos. Sí, ¿no? No, que sonemos bien afinados para Dios, que sonemos afinaditos para Dios. Ese es el asunto, el propósito del apóstol Pedro. Yo les leo, dice, el término añadir es fascinante, viene de un vocablo griego tomado del teatro y de las fiestas de drama que se celebraban en la antigua Atenas. Dos famosos poetas trágicos, trágicos, usted recuerda de la comedia que se hacía, ¿verdad? Dice que en el IV siglo, estos dos poetas eran Sófocles y Eurípides. Creaban y presentaban dramas que requerían de coros cada vez más grandes y costosos. Es decir, le iban añadiendo al coro a modo que se viera bonito y cada vez era más, ¿qué dice? Más costoso. O sea, esto cuesta, hermano. Subir un peldaño ahí cuesta. Amén. Por eso a veces nosotros nos quedamos con la fe. No, ya soy salvo. Dios me salvó. Aquí estoy bien. No, hermano, nosotros tenemos que crecer. Que crecer. Ahí dice fructífero, allá a la orilla, si usted lo vio, ¿no? Fructífero con una flechita así para arriba. Usted tiene que ser fructífero en el Señor. Ya vamos a llegar a ese punto, pero me adelanto ahorita que viene en la memoria. ¿Usted alguna vez tuvo un árbol de mango en su país o lo que sea? Mi bisabuelo, recuerdo en una ocasión que un árbol de mango no daba fruto, y entonces, no sé si en todos lados hacían eso, pero nos mandó a que lo castigáramos, a que le pegáramos, ¿no? ¿Alguien de ustedes recuerda eso o solamente mi bisabuelo creía eso? Bueno, el punto es, digo yo, en el sentido espiritual, Señor, castíganos para que crezcamos. Ayúdanos, Dios. Entonces, tenemos que ser fructíferos. Entonces, esto se tomaba del teatro griego, que iba aumentando el coro y era cada vez más grande y costoso, a manera que sonaban muy bien. Los ciudadanos ricos y prominentes de aquel entonces parece que competían por mostrar su generosidad, su objeto de patrocinar las extravagantes puestas en escena. Posteriormente, la misma palabra dejó de referirse a los ciudadanos ricos y prominentes y tomó el significado de muy generoso. Aquí el apóstol Pedro emplea la forma verbal que se deriva de este sustantivo. Y esta es la única vez que se menciona esta palabra aquí como añadir en el Nuevo Testamento. La palabra señala que el creyente no puede satisfacerse con solo hacer lo mínimo, tiene que ser generoso, tiene que ser fértil. Amén. Es
Es decir, que no nos conformemos con que ya soy salvo, voy al Príncipe de Paz, voy los miércoles, los domingos, a veces los viernes. No, hermano, este tiene que ser un añadir, es decir, muy generoso, que nosotros pongamos de nuestra parte. Por eso el apóstol Pedro está diciendo allí, si usted lo lee, dice, vosotros también poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia, es decir, póngale empeño, pónganle velocidad, dice una palabra ahí. Amén. Que le pongamos velocidad a esto, que le pongamos ganas, que le pongamos ese empeño de decir, Señor, yo quiero crecer para tu gloria. Quiero crecer para que tú puedas usar mi vida. Y lo primero que vemos nosotros ahí es la fe, ¿cierto? La fe. Y nosotros hemos sido salvos por fe. Y esta fe, hermano, lo increíble es que no nos pertenece ni a nosotros. Jesús da la fe para que nosotros mismos creamos en Él. La Biblia dice que la fe viene de Jesús. Y yo les puedo llevar algunos versículos, si usted me acompaña, para que nosotros veamos que la fe viene de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, usted recordará este texto, que creo que lo estuvieron tocando hace poco, ¿verdad? En una de las predicaciones. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿En qué fe, hermanos? En la fe del Hijo de Dios. Es decir, esta fe viene de nuestro Señor Jesucristo. Le llevo a otro versículo, Hebreo, que también lo vamos a tocar más adelante, pero nomás para que veamos quién nos da esta fe. Para que veamos quién nos da esta fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, versículo 2, perdón. ¿Lo tiene? Esto usted lo conoce ya, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De la fe. Esa fe que ahora nosotros tenemos, nos la ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Y por esa fe nosotros estamos en Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Nos quedamos ahí. Nomás les quería mostrar que esta fe que ahora tenemos nos la ha regalado Dios. Amén. Él nos regaló la fe y entonces ahora estamos en Cristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora que estamos en Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Crecer, ¿no? Ahora depende de cada uno de nosotros. Porque el apóstol Pedro dice que añadamos a nuestra fe virtud. Empecemos por ahí. Vamos a añadir, ¿qué dice? Virtud. ¿Y qué es virtud? Ya lo han dicho los hermanos en las predicaciones anteriores. ¿Usted recuerda? Excelencia moral, ¿no? Es como, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vivo yo delante de los demás? ¿Cómo es mi excelencia moral delante de los demás? Y el apóstol Pedro, o mejor dicho, para los filósofos griegos, esta palabra significaba el cumplimiento de algo. Por ejemplo, la tierra que produce su fruto es una tierra virtuosa. Amén. O usted usa una herramienta y le funciona para lo que la está usando, es una herramienta virtuosa. De igual manera, usted tiene que ser un cristiano virtuoso, de excelencia moral, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros andamos. Esa es excelencia moral, que usted viva de una manera recta delante de Dios. Amén. Que vivamos de una manera recta delante de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida con excelencia moral. Amén. Yo sé que podríamos hablar más, pero yo quiero ir a otros pasajes acerca del conocimiento, pero nosotros entendemos que es excelencia moral, ¿verdad? La virtud. ¿Qué le vamos a añadir a la fe? Virtud. Entonces,
Él está ahí apenas en el primer escalón, ¿verdad? En la fe. Tenemos que subir a esa virtud, a esa excelencia moral. Señor, ¿cómo me estoy conduciendo yo delante de ti en la iglesia? No solamente en la iglesia, porque yo ya les he dicho en muchas ocasiones de que aquí en la iglesia yo a todos los veo santos. Amén. Pero ¿cómo vive usted durante toda su vida, durante todo el tiempo? ¿Cómo vive? ¿Cómo se conduce dentro de la iglesia, dentro de su hogar, dentro del trabajo, con sus amigos, con sus familiares? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo es su excelencia moral? Amén. Dígame, hermano. Vamos al conocimiento. ¿Qué más le añadimos? Conocimiento. Después de la fe añadimos virtud y después añadimos conocimiento. Y esta palabra, hermano, está hablando de no de un conocimiento superficial, no, sino que de una intimidad con Jesús, conocer a Jesús, tener algo personal con Jesús. Amén. Y de esa manera es que nosotros entendemos la voluntad de Dios. Cuando lo conocemos a Él, nosotros sabemos qué es lo que Él pide y quiere de nosotros. Amén. De esa manera nosotros vamos entendiendo qué es lo que pide, qué es lo que tú deseas para nosotros. ¿Y cómo obtenemos ese conocimiento, hermano? ¿Cómo lo obtenemos? Por medio de su palabra. Hay dos cosas que nosotros siempre aplicamos y creo que nosotros podemos conocer, tener conocimiento de Dios acerca de la oración, por medio de la oración y por medio de la palabra. Es decir, yo me voy a orar delante de Él y le pido que me guíe con su Santo Espíritu, leo su palabra y esto que tiene que ser diario, todos los días. Amén. No solamente cuando yo tengo tiempo o cuando estoy relajado, no, esto tiene que ser constante todo el tiempo, el conocimiento de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 9 vamos a leer. Vea cómo el apóstol Pablo también ora por los hermanos de Filipo para que ellos obtengan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la oración que hace el apóstol Pablo por los hermanos de Filipo. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Dice, y esto pido, ¿en qué? En oración. ¿Cómo lo pide? En oración. Amén. Esto no es algo mágico que va a llegar, hermano, por arte de magia. No, hermano, usted tiene que orar. Tiene que buscar de Dios. Amén. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué dice? Para el día de Cristo. Pero antes de eso dice, para que aprobéis lo mejor. Es decir, cuando yo tengo conocimiento de su palabra y tengo conocimiento de Él, entonces yo sé que aprobar lo que me conviene y lo que no me conviene. Aprendo a discernir entre el bien y el mal. Pero no se queda ahí, sino que cuando uno aprende a discernir entre el bien y el mal, uno entonces opta por el bien y rechaza el mal. Amén. Este es el conocimiento que nos trae su palabra. Dice en el versículo 10 que estamos leyendo, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Amén. Y no está hablando de ceros, de los numéricos, no, sinceros, es de que sea transparente, que seas transparente. Sincero e irreprensibles para el día del Señor, llenos ¿de qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese es el propósito de Él, que tú lo conozcas para que tú des fruto para su gloria. Amén.
Entonces nosotros vamos creciendo. Creo que estas cosas ya las hemos revisado, pero ahora estamos viendo toda la escalera completa, ¿no? Vamos a ver cuánto deseamos avanzar. Vamos a Colosenses capítulo 1. Esta es otra oración que hace el apóstol Pablo por los hermanos de Colosa. Colosenses capítulo 1, versículo 9 también. Esta es otra preciosa oración del apóstol Pablo. ¿Lo tiene ahí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. No cesamos de orar, dice, ¿verdad? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermoso, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo está pidiendo que nosotros seamos llenos de toda inteligencia espiritual. Cuando nosotros tenemos esa inteligencia espiritual, hermanos, nosotros sabemos, ¿no? Distinguir entre el bien y el mal. No tiene que andar ahí los líderes diciéndote, haga esto, hermano, haga aquello, no. El Espíritu Santo te guía, te ilumina. Amén. Sigue el 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven el propósito del apóstol Pablo? El mismo pensamiento del apóstol Pedro que tiene el apóstol Pablo aquí, donde dice que nosotros crezcamos, ¿para qué? Para que demos frutos. Para que demos frutos. Nosotros, hermanos, estamos a veces infértiles o infructíferos, porque no llegamos a veces a la medida que Dios quiere que lleguemos del conocimiento de su plenitud, dice el libro de la carta de los Efesios. Nosotros tenemos que ser diligentes en cuanto a esto. ¿Cómo conozco a Dios? A través de las Escrituras. Eso ya lo sé. Yo sé que ustedes lo saben muy bien, todos lo sabemos. Si le pregunto a un niño, lo sabe. La pregunta es, si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Hermano, y yo a veces quisiera meterme en algunas cosas ahí, pero por ejemplo, nada más, yo sé que hay algunas personas que toman mucho tiempo en sus redes sociales. Si lo usan para la gloria de Dios, qué bien, ¿no? Qué bueno. Si están evangelizando o leyendo cosas ahí, está bien. Pero dudo a veces que ese sea lo general, ¿no? Nosotros debemos de poner en práctica esa lectura diaria. Dice ahí el versículo 10, para que andéis como es digno. Ese es el propósito, de que conozcamos su palabra para que andemos como es digno del Señor. Dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, que nosotros tengamos esa paciencia larga que ya la estaremos viendo. Ese es el conocimiento que tenemos que pedirle a Dios. Y el libro de Santiago dice que nosotros podemos pedirle a Dios. Amén. Pero en ese pedir también va incluido nuestro esfuerzo. Que usted lea. Amén. Que usted lea la palabra de Dios. Que se deleite. Hermano, estas cosas que les estoy hablando son las cosas normales para el cristiano. Leer la Biblia. Disfrutar de la Escritura. Porque yo sé que a veces me quedan viendo como, ¿qué es eso, hermano? Lea su palabra, hermano. Disfrute esto que tiene. Miren, podríamos contar historias en los primeros cristianos cuando todavía pasaban rollos y tenían que esconderlos y uno se la pasaba al otro y la leían y la disfrutaban, pero ellos anhelaban tener ese rollo en sus manos para poder leerla. Y ahora nosotros tenemos muchísimas Biblias y a veces no nos deleitamos en su palabra. Amén.
Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Dominio propio, ¿no? Ese nos cuesta todo. Si bueno, todos nos cuesta, la lectura les cuesta, el dominio propio nos cuesta. Amén. Y estas van muy vinculadas, hermano, porque yo tengo que dominar aquello que no me permite leer su palabra. Amén. Estas cosas, yo tengo que sacar tiempo para la palabra de Dios. Entonces tengo que dominar todas aquellas cosas que me dominan. Las cosas que no deberían dominarme me dominan. Y al final del día no tengo tiempo para Dios. Y hay una reflexión por ahí que dice que Dios pasa todo el día esperándonos. Dice que te levantaste y esperé que hablaras conmigo, pero no lo hiciste. Llegó a mediodía y esperé que hablaras conmigo y no lo hiciste. Llegó a la tarde y dice, ahora sí vas a hablar conmigo y no lo hiciste. Tener dominio propio es muy importante para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos dominio propio, entonces nosotros no podemos dominar aquellas cosas que nos perjudican para poder crecer. Yo le quiero llevar a un texto. En dominio propio es templanza, ¿verdad? Que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Proverbios capítulo 16. Vamos a Proverbios capítulo 16. El dominio propio, hermano, cuando usted tiene dominio sobre las cosas que pueden perjudicarlo, es como que usted cierre la brecha, ¿no? al pecado, aquellas cosas que van a arruinar su vida espiritual. Y por eso es importante el dominio propio. Ya lo estaremos leyendo en Proverbios capítulo 16. Vamos a Proverbios 16. Proverbios capítulo 16. Si usted lo encuentra, me lo puede leer. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 32. ¿Lo tiene ahí? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que tome una ciudad. Amén. Gracias, hermano. Dice, mejor es el que tarda en... Porque controló ¿qué? El enojo, no su ira. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Usted ha visto muchos fuertes, ¿verdad? Forestachones, pues se meten en problemas cada rato. Porque no dominan su ira. Pero aquel quizás no es tan fuerte, pero es más inteligente, ¿no? Domina su ira, su enojo. Amén. Usted debe de dominar su ira. Requiere dominio propio, hermano. Yo sé que escucho muchas historias de hermanos, hoy venía del trabajo muy preciso y se me cruzó alguien, le pité, le dije sus cosas, etc. Entonces, estas cosas, hermano, no deberían pasar dentro del cristiano. Usted debería ejercer ahí tanto el dominio propio como la paciencia, ¿no? Que es el que sigue. Entonces, estas cosas nos pasan a diario. Todos los días. Y por eso el apóstol Pablo, yo quiero que crezcan, el apóstol Pedro, yo quiero que crezcan en esto, pongan diligencia en esto, pongan diligencia para que ustedes crezcan en el dominio propio. Amén. Que ya no nos dejemos dominar. Y sigue diciendo el versículo, ¿verdad? Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y cuando leía este versículo, leía la historia, o mejor dicho, una parte de la historia de Alejandro Magno. Porque el texto dice, y el que se enseñorea de su espíritu, es lo que dice, ¿no? Que el que toma una ciudad. Bueno, Alejandro Magno tomó muchas ciudades, conquistó muchísimo, ¿no? Conquistó muchísimo, pero nunca pudo dominar su espíritu. Siempre le daba rienda suelta a todo. Es más, murió de una enfermedad porque nunca dominó su espíritu. Nunca tuvo dominio sobre sí mismo. Y eso es más importante según la palabra de Dios que tomar una ciudad. Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28.
25, 28. ¿Lo tiene? Como ciudad derribada, ¿lo tenemos? Amén, lo leemos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, que no lo domina, ¿no? Como ciudad derribada. Aquellos que no tenemos dominio propio en ciertas cosas, seremos como esa ciudad derribada, sin protección, ¿no? Hermano, cuando nosotros no tenemos dominio propio, nos metemos en unos líos, en unos problemas, y le decimos, Dios, ayúdame. Pero Dios nos ha estado aconsejando con su palabra, ten dominio propio sobre tu vida, ten dominio propio sobre las cosas que ves, sobre tus pasiones, ten dominio propio sobre tus deseos, ten dominio propio. Hay muchas áreas que nosotros debemos de tener dominio propio. Amén. ¿Nos cuesta? Sí cuesta. Pero ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros? El Espíritu Santo. No podemos decir, no puedo, Señor. Si el Espíritu Santo está ahí en cada uno de nosotros, nosotros podemos poner dominio propio. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que cada uno de nosotros tenemos, un espíritu de dominio propio. Póngalo a trabajar. Amén. Vamos a la piedad, a la paciencia, perdón. La paciencia. Después de añadirle dominio propio a nuestra vida, le añadimos paciencia, perseverancia, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es la palabra correcta? En Reina Valera dice paciencia, pero la palabra exacta es perseverancia. Perseverancia es que usted va a seguir adelante en las buenas y en las malas. Usted va a ser perseverante, va a estar ahí siempre luchando. Venga lo que venga, usted siga adelante. Y mientras sigue adelante, usted pues está con esa paciencia, ¿no? Pero está siguiendo adelante la carrera. Hay otra que traía yo aquí, dice resistencia o aguante con alegría. Amén. Eso es perseverancia. Que usted aguante y al mismo tiempo que esté alegre. Amén. Señor, no importa lo que esté pasando, pero yo sé que tú tienes propósitos con mi vida y yo sigo adelante. Debe de haber perseverancia en el cristiano. Debe de haber perseverancia. Es más, Hebreos nos dice que Él nos ayuda a perseverar hasta el final. Él nos ayuda. Dice el versículo que estamos leyendo. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Debemos de aguantar, hermanos. Aguantar. Hay una definición que dice aguantar alegremente en las dificultades de la vida. Eso es perseverancia. Aguante, hermano. Yo sé que usted va a decir, ya no puedo, ¿no? Pero no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios aquí. Aguante, siga adelante. Ya no puedo más, dicen uno, ¿verdad? Mientras leía esto, estaba leyendo algo acerca de lo que decía San Agustín. Y porque muchos hermanos dicen, yo ya no voy a ir a la iglesia. Porque en la iglesia nadie me entiende. En la iglesia esto, en la iglesia lo otro. Y San Agustín decía, pues en la iglesia siempre hay problemas. Entonces él ponía el ejemplo del arca de Noé y dice, bueno, si no fuera por el diluvio que está allá afuera, el hedor aquí dentro del arca no se aguantaría. Es decir, no me entendió, ¿verdad? ¿Sí me entendió? Me aguanto aquí porque si salgo afuera me ahogo. O sea, le va a ir peor afuera, hermano. O sea, dentro de la iglesia siempre van a haber dificultades. Amén. Pero si usted dice, no, yo me voy afuera, entonces nomás sale y se ahoga. Ahí está peor la cosa. Amén. Así que siga adelante. Tenga perseverancia. Sea perseverante. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
¿Cómo tenemos que hacer esta carrera? La que estamos llevando a diario. Dice, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Despojándonos. En primer lugar, hay que despojarnos de todas aquellas cosas que nos estorban. Usted ha visto y este está poniendo ejemplo de los atletas. Los atletas no van ahí con mochilas como nosotros salimos a veces a la caminata, ¿verdad? Llevamos todo, ¿no? Llevamos, contaba la experiencia de nuestro hermano Lenilson la vez anterior, ¿verdad? Que llevaba muchas maletas. Así somos nosotros los cristianos, ¿no? Queremos ir cargando muchas cosas. Pero aquí el apóstol o el escritor dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia, de todo pecado, dice, ¿no? Dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos esta carrera y esta carrera es hasta el final. Usted córrala con paciencia. Amén. Yo sé que hay unos que van muy apresurados, ¿no? Tranquilo. Confía en Dios. Va a llegar hasta el final. Usted va a llegar. Yo recuerdo la historia, ¿no? de un hombre que lo mandaron, creo, de Tanzania, un corredor en la maratón en una de las Olimpiadas en México, que corrió y se fracturó el pie sangrando, y él siguió corriendo y la gente le gritaba, abandona la carrera, salte, ya no puedes más. Y entonces él siguió hasta el final. Fue el último que llegó. Y entonces los reporteros le dijeron, pero ¿por qué lo hiciste? Ya no tenía sentido, ya habías perdido. Entonces él dice, es que mi país no me mandó a empezar la maratón, me mandó a terminar la maratón. Amén. Entonces yo creo que eso nos ha mandado Dios a cada uno de nosotros. Nos dice, hay que seguir hasta adelante, hasta el final, hasta que terminemos nuestra carrera. Y cuando la terminemos, Dios nos va a premiar. Y eso es lo hermoso. Y el apóstol Pablo dice que todo lo que hacemos en Él no es en vano. Todas las cosas que nosotros pasamos, hermanos, no es en vano. Él nos está invitando a que corramos esta carrera con paciencia, tenga paciencia, sea perseverante, luche en las buenas y en las malas. Cuando piense que no puede más, recuerde, Dios está conmigo. Y dice el apóstol Juan que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Lo que sucede, hermano, es que a veces nosotros creemos que ese problema está más grande que el Dios que tenemos. No hay problema más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es grande y fiel. Ese es el dominio propio. Muy bien. La perseverancia, ¿no? Vamos a la piedad. Vamos a la piedad. Es la que sigue, ¿no? A la perseverancia le agregamos ¿qué? Piedad. Entonces, esto yo busqué que era piedad. Yo le doy algunas que encontré ahí. Se traduce como adorar bien. ¿Escuchó eso? Adorar bien. ¿Cómo lo hace usted, hermano? ¿Adora bien a Dios? ¿Con alegría? O como dicen algunos hermanos, viene usted aquí y se quedó pensando en los frijoles que dejó en la casa. Dice, adore bien a Dios. Adórelo bien. Hay un salmo, el Salmo 33 dice que hay que hacerlo bien. Amén. Dice otra definición que es la devoción a Dios.
tomar en cuenta a Dios en todas las cosas. No solamente cuando venimos aquí, hermano. La piedad es tomar en cuenta a Dios. Dios, yo quiero agradarte con todo lo que yo hago. La manera en que yo vivo, Señor, quiero que sea agradable delante de ti. Como dice el apóstol Pablo, que sea un olor grato delante de tu presencia. Amén. Yo quiero vivir así, Señor. Ayúdame, Dios mío, a tener una vida llena de devoción a ti. Y usted debería decir, Señor, yo quiero hacerlo. Acompáñeme a Primera de Timoteo. Y esto se lo dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tiene ahí? Vamos a empezar del 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas. Como nos encantan las fábulas a nosotros, ¿verdad? Como nos encantan esas cosas que nos entretienen, ¿no? Pero Pablo dice, deséchenlas. Desechen las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. En vez de estar entretenido en tantos cuentos, en tantos chismes, en tantas cosas, ejercítate para la piedad. Amén. Este es un ejercicio, ¿no? O sea, yo tengo que ejercitarme, Señor, quiero agradarte. Quiero vivir para ti. Ayúdame, Dios. Nosotros debemos de estar pensando en esto, ¿no? O sea, esto no es casualidad, no es en vano que nosotros hayamos traído este año estos temas. Es para que nosotros crezcamos. Que seamos fructíferos. Esa es la piedad, la devoción a Dios. Que te desvivas por Él, es decir, mi vida es todo Cristo. Amén. Desde el amanecer hasta el anochecer, todo es Cristo para mí. Alguien decía, yo más yo es igual a nada, pero yo y Dios es guerra ganada. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, hay una satisfacción. Aunque los problemas estén alrededor, nosotros podemos estar y reposar en Él. Confiar en Él. Estamos en la piedad, ¿verdad? Devoción a Dios. Muy bien, vamos al afecto fraternal, donde dice que para esto también hay que poner toda diligencia. Y la palabra fraternal viene de la palabra Fileos, Filadelfia. Amén. Este es un amor entre hermanos, fraternal, de familia. Y nosotros somos una familia aquí. Es decir, yo tengo que amar a mi hermano. Y aunque repitamos lo mismo, no, pero la Biblia dice que tengo que amarlo. Aunque me caiga bien o me caiga mal. Tengo que amarlo. Es mi hermano. Yo les cuento una historia que viene a mi memoria. Había un hombre, un mendigo. Y entonces un hombre rico lo ve desde su ventana y le dice, yo tengo pan para ti. Oh, está bien, gracias, le dice. Pero por favor pasa atrás y te lo comes allá. Entonces pasa el hombre, el desamparado, pasa atrás. Y resulta que el hombre rico era cristiano. Amén. Era cristiano. Entonces le dice, un momento, le dice, antes de comértelo vamos a hacer una oración, le dice. Y entonces aquel hombre le dice, sí, está bien. Entonces repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos.
Padre tuyo que está en los cielos. No, no es así. Padre nuestro que está en los cielos. Y él vuelve a repetir y le dice, Padre tuyo que está en los cielos. Y le dice, no entiendes, no es así. Yo sé que no es así, le dice. Pero si tú le dices, si él fuera nuestro padre, le dice, tú me tratarías como tu hermano. Amén. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Debo de tratar a todos como mis verdaderos hermanos. Yo lo llevo a un pasaje. Y este amor fraternal es el que evidencia si somos nacidos de nuevo. Yo lo llevo a un pasaje, primera de Juan, capítulo 5 leamos. Bueno, en Juan hay muchos versículos que podemos leer acerca de esto, pero vamos a leer en el capítulo 5. ¿Lo tiene? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a su hermano. Lo ama. Vamos un poquito atrás, del mismo Juan. Capítulo 3, versículo 11 vamos a leer. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Yo sé que a veces nosotros nos queremos volver como Caín, ¿no? Pero no, hermano, usted tiene que amar a su hermano. Tiene que amar a su hermano, dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No, a veces hay envidia, ¿no? Usted sea agradecido con Dios porque está usando o bendiciendo a su hermano. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos, ¿qué dice? A los hermanos. Es decir, si usted ya pasó de muerte a vida, se evidencia cuando usted ama a su hermano. Sigue diciendo el texto, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente. Amén. Así que usted debe de amar a su hermano. Muy bien, nos quedamos ahí porque podemos leer más textos acerca de esto. El mandato es, en el amor fraternal, es que amemos a nuestro hermano. Y la última que el apóstol Pedro da ahí es amor, el amor. Yo sé que a veces podemos decir, pero ahí está, casi se parecen, ¿no? Amor fraternal con el amor. Pero este amor que está hablando aquí es un amor ágape, un amor sacrificial. Ese que mostró Cristo en la cruz del Calvario, que murió por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, ¿no? Aún sin merecerlo. Ese grandísimo amor es el que nos dice el apóstol Pedro. Crezcan en esto, que ustedes estén dispuestos a hacer todo por su hermano. Y el apóstol Pablo dice, nadie piensa en lo suyo propio, sino en lo de su hermano. Y es ahí donde nos cuesta, Señor. A veces no nos interesa, hermano, lo de mi hermano. Pero el apóstol Pablo es el mandato que da también. Ya no pienses en lo tuyo, piensa en lo de tu hermano. Amén. Llegamos a este amor, ¿no? Grande, el que se mostró en la cruz del Calvario. Y yo les leo unos versículos que sé que es aplicado siempre en la boda, ¿verdad? ¿Usted ya sabe cuál es? 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 13, se los aplicamos a todos los matrimonios y suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero este hermano debería aplicárselo
a usted mismo, a nosotros mismos. Escuche lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo aquí. Dice, ¿lo tiene? Lo leemos. El amor, el versículo 4. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Cuando usted ama a su hermano, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Ese es el amor. En ese amor debemos crecer. Ay, Señor, ayúdame porque yo a veces siento envidia. Ayúdame, Dios, porque yo a veces me irrito. Es ahí donde el apóstol Pedro dice, crezcan en este amor, porque este amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso, ¿verdad? Ese amor. Muy bien, yo sé que el tiempo se nos va. Pero como es el tema de la paciencia, vamos a empezar con las aplicaciones ahora. Hermano, lo que el apóstol Pedro dice, estas cosas son las que nosotros debemos añadir a diario. Es posible que alguno de ustedes esté bien parado en alguno de esos peldaños, posiblemente, pero en otros quizás estamos débiles. Amén. Entonces hay que fortalecernos todos los días. El apóstol Pedro dice en el versículo 8, porque si estas cosas, y esta es la aplicación que él hace, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Hermano, cuando estas cosas faltan en la vida del cristiano, nos volvemos ociosos, haraganes espirituales. No queremos hacer nada, no, para Dios. No queremos hacer nada. No. Ni venimos a la iglesia. Nos volvemos ociosos. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y una de las definiciones de la palabra ocioso es negocio. ¿Por qué? Porque el negocio es la negación del ocio. O sea, no estén ociosos. Busquen qué hacer para Dios. O busquemos qué hacer para Dios, ¿no? Dice, pero si, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, bueno, el que no las tiene en primer lugar está ocioso, ¿verdad? Y después dice, si no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y eso es lo más terrible. Dios te perdonó, nos perdonó, ya no podemos volver a esos mismos pecados. Alguien dice, pero ¿cómo es posible que yo vuelva a esos mismos pecados que crucificaron a Jesús y Él pagó por mí? Por lo cual dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeremos haciendo estas cosas. Debemos crecer para la gloria de Él. Así que yo me quedo aquí porque sé que Dios ha sido bueno. Que cada uno de nosotros, hermanos, ponga diligencia en todo esto. No seamos ociosos. Pongámosle ganas a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Yo sé que usted a veces dice que estoy cansado, hermano. Si usted tiene chance de hablar con Jesús,
de ir hoy por la noche a preguntar, ¿cómo lo hiciste tú, Jesús? Porque luego vienen aquellos hermanos que dicen, no es que Jesús era Dios. No, Él vino en condición de hombre, hermano. Si a usted se le ha olvidado, Jesús vino en condición de hombre. Sufrió cansancio como el nuestro. Y predicaba todo el día y en las noches se retiraba a orar. O sea, esto es una muestra para cada uno de nosotros que también nosotros lo podemos hacer. Que Dios les bendiga a todos y sigamos adelante. Amén.